Hello, hello. This is Dr. Z Zachary Brooks here with my good friend Goodyear at my favorite local library. Today's podcast is a continuation of the Culture, Cognition, and Change series of presentations I did in Mexico at la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, also known as UPAEP, in October 2018. The presentation went well, and people asked that I re-record it. Though I recorded it at the time, and it's clear enough for me to listen to it and understand and hear the questions from people, which is fantastic. You know, for a repeated sort of thing, you know, hearing it again, you can lose a lot of the context and maybe the best part of the presentation simply because the sound quality isn't as high as it could be. So I was asked by a few people to redo the presentation, which is what I'm doing. And so this one I'm doing right now serves as the third of 5 presentations. I actually did 6. The first was an intro. Then the first content one was called Intercultural Competence. The second one was on brain and language. And then the third one is the one I'm doing today, which is called Bilingual Decision Making. And if you've heard my podcast before, you know that's kind of my space. It's what I did my dissertation on. Now, this particular one I did in Spanish, and so you'll see the slides are in Spanish, and in fact, I'm going to switch to Spanish in a few minutes. And eventually, I'll probably do all of these slides once again, either in Spanish or in English again, for people who want to tune in various ways. So anyway, this is Zachary Brooks, Dr. Z, talking about culture, cognition, and change. Today is bilingual decision making. So here's the first slide. This is going to be in 3 parts. Culture, cognition, and change. A little bit of music to get us going, and let's just skip over that really quickly. So the 3 C's, this is Dr. Z, this is part 1 of 3. Bueno, empezamos con el español. Yo creo que es muy importante para la gente que habla en el español, escuchan presentaciones de gente que no habla en el español como primera lengua. Pues en el inglés tenemos generalmente mucha experiencia con mucho contacto con gente de otros países que no hablan el inglés como primera lengua. Y ahora gente en los países donde se habla el español están dando más clases en el español como segunda lengua. Y yo creo que es importante que nos escuchamos para entender el proceso intuitivamente de los retos que tiene gente que no habla esta lengua como primera lengua. Entonces, yo creo que eso es importante. También me encanta porque me encanta el lenguaje, el español, me encanta la práctica. Y también yo vivo en Arizona, cerca de la frontera de Sonora, en México. Y en la frontera hay 2 expresiones muy padres, muy sencillos, que capturan mucho sobre la idea que necesitamos hablar muchas lenguas y la idea de decisiones del bilingüe. Las 2 expresiones, una es de la línea, una persona no es de México ni de los Estados Unidos, es una persona de la línea. Y también la otra expresión que usamos mucho es cerca de la frontera, es de los dos. Entonces, una persona de Nogales no es de México ni los Estados Unidos. Entonces, un nogalense, por ejemplo, no dice que yo soy de Nogales, Sonora, o yo soy de Nogales, Arizona, dice simplemente Nogales. Entonces, es una comunidad con 2 países. Y eso se expresa mucho en mi mentalidad
sobre estudiar otras lenguas, pero también de estudiar decisiones. Entonces uso en el inglés bilingual decision making como la expresión de capturar la idea que la competencia de alguien puede afectar su decisión cuando están hablando en la segunda lengua. Puede ser que sus decisiones cuando hablan en su segunda lengua son mejores, no simplemente peores que una persona que habla esta lengua como primera lengua. Y la expresión que usa en el español para bilingual decision making es la toma de decisiones bilingües. Entonces, vamos a empezar. Eso es una presentación de panorama, simplemente un overview, no usamos en inglés del campo de los estudios. Son mis estudios también, pero es una introducción del concepto de la toma de decisiones bilingües. Entonces, visión de conjunto, vamos a hablar sobre las teorías de toma de decisiones bilingües y resultados. Yo creo que los resultados vienen en la segunda parte. Entonces, las teorías para gente que no sabe nada de decisiones o el estudio de decisiones son muy importantes y muy relativos para nuestras vidas. Entonces, hay como 3 teorías principales que usamos cuando estamos hablando y pensando en decisiones. 3 maneras de estudiar decisiones, porque tomamos muchas decisiones, pero el estudio es sobre las principales, las fundamentales de decisiones. Entonces, la primera es decisiones normativas. Entonces, son las mejores decisiones que podríamos tomar si tenemos suficiente tiempo, suficiente dinero, suficiente capaz en nuestros cuerpos y mentes, suficiente todo, ¿no? Presume que tenemos una situación perfecta para tomar una decisión perfecta. Entonces se llama normativa, es como un estándar muy increíble, ¿no? Eso es muy bueno, por supuesto, porque es bueno saber que podemos mejorar en la vida, ¿no? Nuestras decisiones, y podemos lograr o tratar o intentar de lograr una decisión normativa. Pero ya puedes esperar que hay muchas decisiones que no son perfectas, son reales, decisiones reales. Eso se llama descriptiva, esa es otra manera de estudiar decisiones. Entonces, en su vida piensa en una decisión mala. Muchas veces uso un ejemplo de una persona que anda con otra persona y luego ella piensa, ay, ¿por qué ande con este chico? Él es muy malo. O el chico también, es que, no sé, es que no me siento bien con esta chica, pero ya siempre estoy amándola, o algo así, ¿no? Entonces puedes en tu vida pensar en decisiones que no era una decisión perfecta. Entonces es una manera de estudiar decisiones también, decisiones reales, decisiones descriptivas. Muy interesante también. Y la tercera teoría de toma de decisiones, una teoría es como una historia que puede explicar muchas cosas sobre un fenómeno. Se llaman decisiones mejoradas, entonces prescriptivas. Entonces podemos usar decisiones normativas, que sería la decisión más optimal en esta situación, y podemos comparar entre la decisión real. Y poco a poco, ojalá, podemos mejorar nuestras decisiones en la vida, ¿no? Usando que sería perfecto y que era real. Entonces, eso se llama prescriptivas. Entonces, esas 3 cosas son muy fundamentales sobre pensar sobre el campo
de decisiones, del estudio de decisiones, pero también son fundamentales para pensar en nuestras vidas sobre decisiones. Eso es muy bueno. Entonces, otra vez, Decision Making Theories, las teorías. El primero, normativa, asume un tomador de decisiones racional que tiene el tiempo, la memoria, las percepciones precisas para tomar las mejores decisiones. Mi pregunta es, ¿cómo funciona o cómo funcionaría esto para un hablante de un segundo idioma? ¿Qué sería normativa? Ya es problemática a mí. Entonces estoy usando mi segunda lengua ahora, el español. Por supuesto, estoy cometiendo errores de sonidos, de gramática, lo que sea. ¿Y cómo podría hacer una decisión perfecta si estoy usando mi segunda herramienta, tool? La otra es descriptiva. Eso capturar decisiones reales, sean racionales o no. Entonces eso yo creo que es muy bueno para estudiar los hablantes de segundo idioma, porque estamos simplemente capturando lo que hacen, las decisiones que toman simplemente. Y tercera, prescriptiva, combina objetivos normativos de toma de decisiones y evidencia descriptiva. Se ocupa de cómo devierte eficientemente las asignaturas, sabiendo cómo razonamos realmente, cómo debemos razonar. Entonces, el objetivo es usar las ventajas que tienen los hablantes de segundo idioma. Entonces, en este caso prescriptiva, yo creo que vale la pena de estudiar en este caso en la toma de decisiones, porque yo creo hay ciertos casos en que las personas que hablan, que están usando su segunda lengua pueden tomar decisiones mejores que una persona que está usando su primera lengua nomás. Entonces, empezamos ahora con la toma de decisiones bilingüe, como qué son los ruidos, los ruidos que se influyen la toma de decisiones bilingüe. Antes, pero un poco sobre de mí. Bueno, yo tengo un doctorado del colegio o facultad, depende de dónde estamos, que unas partes dicen departamento, otros colegios, otros facultad. Bueno, en la Universidad de Arizona se usa colegio, entonces yo gradué del Colegio de las Humanidades y el Colegio de la Ciencia, entonces yo soy mucho de los dos otra vez. Yo estudié lingüística aplicada, se llama Second Language Acquisition. Prefiero usar lingüística aplicada o Applied Linguistics porque yo creo que para la mayoría es más fácil entender. Entiendo lingüística es sobre el estudio de lenguas y con aplicada la gente normalmente entendería, usan para algo. Entonces a mí es perfecto el estudio de lingüística para algo. En este caso, ¿cómo podemos ayudar gente que están aprendiendo otra lengua? Porque hay dos cosas difíciles generalmente. Entonces hay cosas cognitivas, es simplemente difícil aprender otra lengua con los sonidos, la producción, la comprensión, la gramática, varias cosas, muchas cosas. La otra cosa que podemos estudiar es sobre las cosas culturales. Entonces, la identidad de una persona es muy importante cuando quiere aprender otra lengua. Mucha gente piensa, no puedo identificar con esta cultura o la gente, o no me encantan los sonidos. Entonces sería mucho más difícil estudiar y aprender otra lengua si no puedes identificar con esta cultura y esta lengua. Entonces, un poco más, yo tengo concentraciones en ciencia cognitiva,
y management. Ciencia cognitiva es más o menos como psicología, un poco más menos aplicada. Psicología normalmente es un poco más aplicado, pero yo tengo concentraciones en ciencia cognitiva y management, y mi tesis es Bilingual Decision Making. Bueno, la definición a mí de Bilingual Decision Making es así. La toma de decisiones para los bilingües es el estudio de cómo las decisiones pueden variar en función de la competencia lingüística. Las palabras más importantes a mí en esta definición son las decisiones que pueden variar en función de la competencia. Entonces, ya eres una persona que habla el inglés como segunda lengua muy bien, tienes mucha competencia, pero su competencia puede ser diferente que otra persona. Simplemente esta diferencia puede explicar una decisión diferente o no. Eso es una pregunta fundamental de mi parte. Mis investigaciones, yo hice 3 estudios, ya hablé de este. 18 experimentos con más o menos 2,000 participantes. Creo que es más que 2,000, pero normalmente digo solamente 2,000, porque mucha gente han hecho muchas de mis investigaciones, entonces no quiero contar doble, entonces digo 2,000. 800 hablantes nativos del inglés y 1,200 hablantes de inglés no nativos. Entonces, mucha gente estudié, y muchas gracias a todos los estudiantes y otra gente que han participado en mis investigaciones. Son personas muy buenas. Entonces, vamos a hablar sobre la probabilidad verbal. Entonces, notas, no es mi primera lengua. En inglés decimos verbal probabilities. Entonces, es una traducción directa, que es muy bueno. Entonces, ya puedes imaginar muy fácilmente eso. Entonces, tenemos una línea aquí y empezamos con imposible, 0 probabilidad que algo va a pasar, hasta 100%, dice en este certain. Entonces, para los que dan clases en inglés, muchas veces dan lecciones sobre adverbs of frequency. Entonces, always, sometimes, never, always, 100%, sometimes 50%, never 0%. Entonces, las palabras que usé son más o menos así. Entonces, mi pregunta fundamental es así. ¿Tomaría una persona que habla el inglés como segunda lengua la misma decisión que una persona que habla el inglés como primera lengua, usando estas expresiones, estas probabilidades verbales? Entonces, con 3 palabras, y hablo con un poco más detalle en un minuto: rare, raro; very unlikely, y likely, improbable y muy improbable. Los que hablan el inglés como segunda lengua, con estas 3 palabras, dan números más altos que la gente que habla el inglés como primera lengua. Dan números más altos en la misma situación que los que hablan el inglés como primera lengua. Eso es ya increíble saber. ¿Y por qué? Bueno, yo tengo una teoría, pero vamos. Eso es una de las preguntas, de las situaciones. Entonces, if it is rare for Sandra to go jogging, how many times per month does Sandra go jogging? Entonces, si es raro para Sandra correr, ¿cuántas veces por mes anda? Entonces, da un número entre 1 y 30 para un mes. Y tienen varias selecciones: rare, unlikely, possible, probable, usually, etc. Palabras así. Muchas palabras son casi iguales en español, como posible, probable, usualmente, raro, etc.
Y aquí son los resultados, bastante interesante. Entonces, con 10 palabras o 10 expresiones, rare hasta very probable, los que hablan el inglés como segunda lengua dan en cada caso el promedio números más altos que hablan el inglés como primera lengua. Increíble. Los que tienen significado estadísticamente son very unlikely y unlikely en este experimento. Otra vez tenemos if it is blank for Sandra to take tests, how many days per month does Sandra take tests? Otra vez tenemos varias palabras, rare, unlikely, possible, probable, usually. Y otra vez los participantes dan un número entre 1 y 30, que representa un día por mes. Entonces los resultados son así. Ahora vemos casi igual en 9 situaciones. Los que hablan el inglés como segunda lengua dan números más altos que hablan el inglés como primera lengua. Eso es muy interesante. Hay una distinción muy importante, raro, estadísticamente significado. Ojalá es buen dicho. Si no, me puede mandar un mensaje y puede ayudar y puede ser mi maestro y maestra para ayudarme, porque estas palabras son un poco difíciles. Pero vemos la misma cosa prácticamente, que los que hablan el inglés como segunda lengua dan números más altos. Otra vez tenemos if it is rare for Sam to log into Facebook, how many times per day does Sam log into Facebook? Use otra vez 1 hasta 30, no es por mes, pero ya puede ser. Y login es hace unos años que cuando necesitaba entrar un poco, ahora puede quedarse en el sitio para mucho tiempo sin necesitar inscribir o dar sus credenciales otra vez. Pero bueno, otra vez vemos el mismo patrón. Los que hablan el inglés como segunda lengua dan números más altos. Es bastante curioso. Y los significados son rare y very unlikely. Bueno, esto es el último diapositiva de esta parte, y ojalá regresen para parte 2 de la toma de decisiones. Eso es Zachary Brooks, Dr. Z, Dr. Z, y regrese para parte 2. Muchas gracias. Bueno, normalmente cuando hablo de las decisiones de bilingüe, mucha gente inmediatamente dicen, ya, pero ¿qué tipo de decisiones? ¿Qué tipo de decisiones? Es una pregunta muy importante. Entonces, yo voy a repasar tres líneas de investigación. Hay un profesor en España que se llama Albert Costa. Él es un profesor con su grupo que estudia mucho decisiones bilingües también. Tiene un laboratorio, un espacio de estudiar esas cosas, y hace muchas cosas buenas. En mi otros podcasts hablo un poco de él, y supuestamente voy a hacer más podcasts sobre sus investigaciones. Entonces, hoy vamos a hablar para un tiempo corto sobre 3 cosas: probabilidad verbal, toma de decisión ética y pruebas cognitivas. Entonces, resultados, comentarios. Los hablantes de segunda lengua evalúan el riesgo de manera diferente. Los hablantes de segunda lengua dan números para más altos para las mismas probabilidades verbales. Voy a hablar un poco más después. Toma de decisión ética. Las palabras importan, especialmente para los dos grupos, los que hablan el inglés como primera lengua y los que hablan el inglés como segunda lengua. Pero en mis investigaciones encontré evidencia que las palabras son muy importantes
para las que hablan el inglés como primera lengua. Las decisiones utilitarias para los hablantes de primera lengua pueden activar la distinción haría y debería, en inglés should, would. Pruebas cognitivas, los hablantes de segunda lengua pueden tener ventajas en las pruebas de reflexión cognitiva. Eso es muy importante. Yo creo que puede ser ventajas hablando una u otra lengua. Y en mi podcast hablo más de investigaciones en todo el mundo que investiga esto. La respuesta es compleja, pero es un cuento increíble e interesante. También los hablantes de segunda lengua obtienen una puntuación más alta de los hablantes de primera lengua. No se significa algo increíble, pero la verdad de mis pruebas han hecho mejor los que hablan el inglés como segunda lengua.